Para esta práctica número 3 se intenta realizar un voltímetro digital de corriente directa. Para ello se ha creado este código de funcionamiento, donde podemos observar que las primeras líneas corresponden a los parámetros y características que tendrá nuestro microcontrolador. Además que se menciona que se utilizará la función del ADC. Entonces, pasando al código principal, aquí tenemos algunas variables que se utilizarán para las conversiones y guardado de datos dentro del programa. Y a continuación se tiene lo que es la inicialización del ADC, donde podrá utilizarse en uno de estos tres puertos. Por ello se ha elegido que se utilizará en el puerto A1. Entonces en este ADC se leerá la lectura de voltaje que nos manda el divisor de voltaje. Y dentro de esta fórmula realizaremos una regla de 3 para observar cuál es el voltaje que se mide en base al voltaje de entrada. Por lo que se ha planteado varios límites, donde el voltaje máximo a medir serán de 35 voltios. Y si existe este voltaje de entrada, entonces al microcontrolador le llegarán como máximo 3.24 volts, realizando así esta simple regla de 3. Por último, solamente se tendrá que imprimir el valor obtenido en la conversión como se muestra aquí. Ahora pasando a la simulación, tenemos el circuito implementado en Proteus, donde se ha utilizado aquí el divisor de voltaje con los valores de las resistencias medidos en la vida real. Por lo que de pasar de una resistencia de 10 kilos se volvió en 9.8 kilos. Y en esta se mantuvo el valor de 1 kilo. Como se puede observar, la conexión es bastante sencilla, donde solamente se requiere colocar el LCD y la entrada del divisor de voltaje hacia el pin RA1. Entonces, al reproducir el programa, podemos observar cómo se mostrará el voltaje que se muestra entre estas dos puntas en el LCD, midiendo lo que es esta fuente. Ahora intentemos cambiar este valor a uno menor para ver si es exacto como se requiere, cambiándolo por ejemplo a 20 volts. Lo volvemos a reproducir y vemos como en el LCD ahora muestra 20 volts. Realicemos otro cambio, ahora llevándolo a 8.7 volts. Y como se puede ver, en el LCD sigue mostrando el valor muy exacto, por lo que podemos ver que este circuito funcionará en la implementación física. Para realizar las pruebas se ha realizado aquí un pequeño circuito con varias resistencias y un potenciómetro y una fuente unida de 22 volts, las cuales se tendrán que medir tanto en el LCD tanto como en el voltímetro. Entonces, primero, al conectar las terminales a lo que es la fuente, debería medir un valor acercado a 22 volts. Y por lo que vemos, aquí muestra 22.1. Y como se puede observar, los valores son muy acercados. Ahora haremos una prueba con un potenciómetro, el cual al reducir la resistencia, el voltaje irá cambiando. Entonces, aquí como podemos observar, al tener el potenciómetro en una resistencia de 0, pues obviamente el voltaje nos mostrará un voltaje de 0. Sin embargo, al irle incrementando, podemos ver cómo el voltaje va aumentando. Y como se puede ver, es muy exacto. De este modo hasta llegar al voltaje máximo que puede obtener el potenciómetro, el cual es 15.4 volts. Por último, realizaremos una última medición en una de las resistencias, las cuales aquí en el LCD nos marca un valor de 10.6. Entonces, al conectar el multímetro, podemos ver cuánto es lo que dará. Y como se aprecia, los valores coinciden mucho.